descubierto. El increíble gesto transformador de un millonario hacia una empleada y su hijita en el corazón agitado de Bogotá, Valeria, una madre soltera de 30 años, comenzaba otro día de trabajo. Cada mañana, dejaba a su pequeña Sofía en la guardería con un abrazo que contenía todo su amor y esperanza. Su visión era clara, darle un futuro mejor. Sin embargo, al cruzar las puertas del lujoso edificio de oficinas donde laboraba como limpiadora, el mundo tomaba un giro diferente. Miradas despectivas y comentarios sarcásticos la rodeaban como sombras. «Mira a la sirvienta», susurraban los ejecutivos de corbata y traje a medida, sin comprender el sacrificio que hacía por su hija. Valeria apretaba los dientes, dejando que cada insulto resbalara sobre ella. Sabía que su trabajo era digno, y su corazón hervía de amor por Sofía. La rutina de Valeria se sacudió un día con la llegada de Alejandro, un millonario que había emergido de humildes orígenes. Al entrar al edificio, un eco de su propia infancia resonó en su memoria. Su madre, ofreciendo lo mejor que podía mientras soportaba miradas de desprecio. La conexión entre Valeria y Alejandro fue instantánea, casi mágica, como si el destino hubiera decidido entrelazar sus caminos por una razón. Pero él se encontraba en una encrucijada. Su nuevo estatus le exigía mantener distancia del personal de limpieza. Sin embargo, una empatía creciente lo empujaba a observarla, a ver la fortaleza tras su fragilidad. Un día, mientras Valeria pasaba el trapo en el corredor, escuchó a dos altos ejecutivos hablar a sus espaldas. «No sé cómo alguien puede conformarse con ser limpiadora», reían. De repente, la indignación la invadió, ese fuego de valor que solo una madre puede conocer. Un torrente de valentía la llevó a enfrentar a esos hombres, su voz resonando fuerte y clara en el silencio helado. Alejandro, testigo de la escena, se sentía atrapado entre la lucha interna de ser justo y la presión de encajar. Su corazón latía con fuerza, sintiendo la chispa de la lucha de Valeria. Aquel momento era épico y desgarrador. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero tras ese arrebato, Valeria se sentía expuesta y vulnerable. La presión creció a su alrededor hasta que, al final de un día agitado, Alejandro se acercó a ella. «Te he visto, admiro tu esfuerzo», le dijo, su voz un susurro sincero. Sin embargo, las dudas la asaltaron. ¿Era interés genuino o solo un intento de aliviar su conciencia? Un malentendido entre ellos estalló en tensiones, y Valeria, dolida y sintiéndose menospreciada, tomó la decisión de renunciar. Aquel día fue solo el comienzo. Consciente de que había fallado en ser el apoyo que Valeria necesitaba, Alejandro se encontró entre la necesidad de actuar y la presión de su entorno. En una reunión que cambiaría todo, comenzó a hablar sobre empatía y dignidad, y justo cuando sus palabras llenaban el aire, una emergencia estalló. Aunque Valeria se vio envuelta en el drama, Alejandro comprendió que su riqueza significaba mucho más que solo lujo, podía ser una fuerza poderosa para el cambio. La historia se despliega en un clímax emocional, donde Alejandro enfrenta una elección que no solo transformará su vida, sino también la de Valeria y su pequeña Sofía. ¿Tendrá el valor de desafiar las expectativas de su mundo y arriesgarlo todo por una madre y su hija? Esa pregunta queda flotando en el aire, dejando a todos con la esperanza de que un acto de generosidad pueda cambiar no solo vidas, sino una comunidad entera. Mientras la noche caía sobre Bogotá, Valeria terminó su jornada con un agotamiento que le pesaba en los hombros. Los murmullos despectivos aún resonaban en su mente, como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. Caminó hacia la guardería con pasos lentos, sus pensamientos atormentados por la sensación de haber fracasado. El remordimiento de haber dejado su trabajo se entrelazaba con la esperanza de encontrar una nueva oportunidad. Cuando llegó, vio a Sofía jugando con bloques de colores, su risa iluminando el ambiente. Eso era lo que la mantenía en pie, pensó. Esa noche, mientras preparaba la cena con manos cansadas, Valeria sintió el peso de la incertidumbre sobre su futuro. Las cuentas por pagar eran inminentes, y un nudo se formó en su pecho. Si solo pudiera encontrar un trabajo mejor, uno que le permitiera ofrecerle a Sofía todo lo que merecía. Se quedó mirando a su hija, sin poder evitar que las lágrimas se asomaran a sus ojos. Al otro lado de la ciudad,
Alejandro reflexionaba sobre sus decisiones mientras observaba la inmensa vista de su oficina, con la ciudad iluminada como lienzo a sus pies. Su corazón estaba dividido. La imagen de Valeria, su voz firme enfrentándose a la burla de los ejecutivos, lo mantenía despierto por las noches. Sabía que era el momento de actuar, pero el miedo lo invadía. ¿Podría realmente ayudarla sin que su mundo se tambaleara? Se propuso encontrar a Valeria y expresar lo que sentía en su corazón. Ella necesitaba saber que no estaba sola, que había alguien dispuesto a hacer algo. Días después, el destino les jugó una carta curiosa. Alejandro, en su camino al trabajo, se topó con Valeria, quien parecía perpleja al encontrarse con él. El impulso de sus corazones fue inmediato, una conexión palpable en el aire. «Hola, Valeria», comenzó Alejandro, su voz cargada de incertidumbre. «Quiero hablar contigo». Valeria tragó saliva, el miedo y la esperanza luchando dentro de ella. «¿Sobre qué?», preguntó, su tono desconfiante. Alejandro tomó aire, sintiéndose pequeño ante su grandeza. «Sé que renunciaste». «Quiero ayudarte», dijo, sintiendo como cada palabra lo acercaba más a la verdad de sus intenciones. Valeria lo miró fijamente, su mirada escudriñando su alma. No podía creer que un hombre como él se interesara genuinamente por ella. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque creo que todos merecen dignidad y un camino hacia un futuro mejor. Puedo ofrecerte un trabajo en mi empresa». Las palabras de Alejandro flotaron entre ellos, como una promesa de esperanza. Valeria parpadeó, intentando procesar la oferta. Era demasiado abrupto, demasiado bueno para ser verdad. Pero había algo en sus ojos que la invitaba a creer. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su mente. «¿Y los demás? ¿Qué dirán tus compañeros?», cuestionó, su voz temblando. Alejandro sintió que el mundo se detenía por un instante. «No me importa lo que digan», contestó con determinación. «Lo que importa es que tengas una oportunidad». Mientras Valeria se debatía entre la posibilidad de un nuevo comienzo y el temor de confiar, una llamada inesperada rompió la tensión en el aire. Un antiguo amigo de Alejandro hablaba sobre una crisis en la empresa, algo que podría afectar su futuro con Valeria. La preocupación se asomó en su rostro. ¿Podría este nuevo plan estar en peligro antes de comenzar? «Valeria, tenemos que hablar. No solo de trabajo, sino de lo que esto significa para ambos. Hay desafíos por delante, y será un camino complicado», dijo Alejandro, su mirada fija y sincera. «Pero creo que juntos podemos construir algo». Las palabras quedaron suspendidas, interrumpiendo esas esperanzas recién encendidas. Los rostros de ambos estaban marcados por la incertidumbre, mientras la vida tomaba un giro inesperado que podría transformarlo todo. ¿Accederá Valeria a abrir su corazón a Alejandro, o las dudas y temores prevalecerán? Las sombras de sus pasados quedan como protagonistas en el trasfondo de lo que podría ser un brillante futuro. El aire se tornó pesado entre ellos. Valeria sentía el pulso de su corazón acelerarse mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Las dudas danzaban en su mente, como una orquesta desafinada. ¿Podría Alejandro realmente ayudarla? ¿No sería una simple jugada de un hombre que buscaba redimirse de un error? Sin embargo, esa misma mirada tan intensa lo decía todo. Él quería hacer algo, y ya eso era un cambio radical. «Déjame pensarlo», respondió finalmente, un hilo de voz que apenas logró salir de su boca. Como si cada sílaba pesara toneladas, Alejandro asintió, comprendiendo la confusión y el miedo que la envolvían. «Tómate tu tiempo, Valeria. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí». Y así, antes de que pudiera responder, él se despidió dejando en el aire un ligero roce de esperanza. Esa noche, las dudas se transformaron en una tormenta en su mente. Mientras Sofía dormía plácidamente en su habitación, Valeria se sentó en la sala, la tenue luz de la lámpara acariciando las sombras del espacio. El silencio envuelto en sus pensamientos era ensordecedor. Parecía que el destino le estaba ofreciendo una nueva posibilidad, pero el miedo la paralizaba. Una vida nueva en una empresa que parecía distante, llena de rostros desconocidos, esa incertidumbre le daba miedo, pero al mismo tiempo la sembraba de un anhelo profundo. «¿Qué harías tú, Sofía?», pensó mientras miraba una foto de su hija sonriendo. Ese rostro inocente era su motivación, su razón de ser. La pequeña no merecía menos. Debía hacer lo correcto,
Aunque eso significara salir de su zona de confort, a la mañana siguiente, Valeria decidió que hablaría con Alejandro. No podía dejar que el miedo la dominara. Después de todo, ¿qué era lo peor que podría pasar? Si lo intentaba, tal vez, solo tal vez, encontraría una forma de recobrar el control de su vida. Sentía que se estaba acercando a una decisión, un puente tendido hacia un nuevo camino, pero aún quedaba la cuestión de la crisis que había mencionado Alejandro. En el camino hacia la cafetería donde habían hablado, su corazón latía con fuerza. Encontró a Alejandro en la terraza, revisando unas hojas. Él levantó la vista y una sonrisa iluminó su rostro. Valeria. Me alegra verte. No sé si estoy lista, dijo con voz firme a pesar del temblor en su interior. Quiero intentarlo, pero me preocupa lo que mencionaba sobre la crisis en la empresa. Lo sé, respondió él, su mirada volviéndose seria. Las cosas están complicadas, pero he hablado con algunos colegas y estoy intentando gestionarlo. Sin embargo, esto no es solo un trabajo, Valeria. Quiero que seas parte de algo más grande, de un equipo que se preocupa de verdad por su gente. Por primera vez, Valeria sintió que había un rayo de luz entre las nubes de su vida. Tal vez sería un caos, pero había un camino a seguir. ¿Y si no puedo cumplir con lo que se espera de mí?, preguntó de nuevo, con miedo a lo desconocido. La respuesta de Alejandro fue instantánea y directa. Si no puedes, encontramos otro camino. Lo más importante es que no te sientas sola en esto. Estaré a tu lado. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío. Sus palabras retumbaron en su mente. Él no solo ofrecía un trabajo, sino una razón para creer en sí misma. Una oportunidad para florecer en medio del caos. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentir que las puertas se abrían, su teléfono vibró repentinamente en el fondo de su bolso. Al responder, su corazón se hundió de inmediato ante la voz al otro lado de la línea. Un antiguo amigo de su pasado, alguien que ya había intentado desestabilizar su vida antes. Valeria, necesitamos hablar. Tu nuevo compañero en el trabajo no es quien dices que es. Las palabras resonaron como un eco aterrador, llenando su mente de incertidumbre. ¿Qué sabía este hombre? Valeria, espera. ¿Estás bien? Alejandro la interrumpió, notando su palidez. Su mirada buscó la verdad no solo en sus palabras, sino en su corazón. ¿Podría realmente confiar en él, o la sombra de su pasado se interpondría en este nuevo camino? Las preguntas la atormentaban, mientras una tormenta de emociones se desataba en su interior. Valeria supo que tomar una decisión definitoria estaba más cerca que nunca, y aquella llamada podría ser el principio o el final de todo. ¿Confiaría en Alejandro y abrazaría el cambio, o se permitiría que sus miedos la arrastraran de vuelta a la oscuridad? Valeria respiró hondo, tratando de mantener la calma. La voz al otro lado de la línea continuaba insistiendo, desgarrando las pocas certezas que había comenzado a construir en su mente. ¿Qué quieres decir con que no es quien dice ser? La pregunta salió de sus labios antes de poder detenerla, cargada de una mezcla de incredulidad y miedo. El silencio al otro lado de la línea fue desolador. Finalmente, el hombre dijo con voz grave, no confíes en él, Valeria. Tiene un pasado oscuro, y lo que él está planeando podría arruinarte. Valeria se estremeció. El recuerdo de su antiguo amigo la arrastró a momentos de desesperación, a días en que la traición y la desconfianza la habían consumido. ¿Por qué debería creerte? Solo estás perturbando mi vida nuevamente, replicó, sintiendo como la rabia y el miedo comenzaban a fusionarse. Porque no quiero que caigas en la misma trampa que yo, respondió su amigo. Tengo pruebas. Alejandro no es la persona que crees. Está involucrado en algo más grande que él mismo. No. No puede ser cierto, murmuró Valeria, la voz quebrándose, pero la imagen de Alejandro, con su mirada decidida y su sonrisa sincera, comenzaba a desdibujarse, siendo reemplazada por sombras de desconfianza. Valeria, escúchame. Te espero en el bar de la esquina. Así podrás ver por ti misma. Tienes que abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde, insistió su amigo, y antes de que pudiera contestar, la llamada se cortó. Valeria miró a Alejandro, que intentaba interpretarla, su preocupación palpable. ¿Qué estás pensando?, preguntó, buscando esclarecer la tormenta en su mirada. No lo sé. Su voz se desvaneció, impotente. ¿Cómo podía hacerle frente a la verdad que había escuchado?
¿Qué importancia tenía la sinceridad si alguien más podía destrozar la nueva vida que tanto anhelaba construir? Trató de concentrarse en la ciudad que se extendía alrededor de ellos. Las personas pasaban despreocupadamente, pero para ella, el mundo había tomado una tonalidad gris. Volvió a mirar a Alejandro, que también parecía afectado por el cambio de energía entre ellos. Quiero creer en ti, le confesó con sinceridad desgarrada. Pero hay cosas de mi pasado que no puedo ignorar, la expresión de él se ablandó. Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí, y nada de lo que digas cambiará lo que siento por ti. Pero también necesito que sea honesto contigo. Te prometo que todo se aclarará. Valeria ya no podía ignorar la creciente sensación de inquietud en su pecho. ¿Qué hay de esta crisis?, preguntó con un hilo de voz. Es complicada, admitió él. Pero cada crisis puede ser una oportunidad, Valeria. Parte de lo que haré es asegurarme de que el equipo no sufra. Juntos podemos evitar que esa sombra caiga sobre nosotros. Mientras las palabras de Alejandro la envolvían, Valeria sintió un ligero destello de esperanza. Pero a la vez, la ansiedad comenzó a cobrar fuerza en su interior. Sabía que debía tomar una decisión, pero el eco de su amigo retumbaba en su mente. Necesito un tiempo, finalmente declaró. Tienen que pasar algunas cosas antes de que pueda comprometerme. Alejandro asintió, comprensivo. Está bien, pero prométeme que al final no te dejarás llevar por miedos infundados. Tienes más fuerza de la que crees. Lo intentaré. La decisión de Valeria parecía más ambigua que nunca. Mientras se levantaron para despedirse, su teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de texto de su amigo, que decía, no confíes ciegamente en los gestos. A veces, el más hermoso acto esconde las intenciones más oscuras. Con el corazón latiendo desbocado y una tormenta de dudas volviendo a formarse, Valeria sabía que tenía que investigar más. ¿Qué había detrás de la imagen encantadora de Alejandro? Su papel en este juego apenas comenzaba a revelarse, y la verdad podría cambiarlo todo. Sería capaz de desenmascarar a quien podría ser una traición dolorosa, o finalmente encontraría el camino hacia la redención que tanto deseaba. La cadena de decisiones estaba forjándose, y Valeria sentía que estaba en el centro de una encrucijada que la llevaría a un destino incierto. Con ese pensamiento aterrador, el próximo paso que daría marcaría el rumbo de su propia historia. Valeria caminó por las calles, sus pensamientos retumbando en su mente como un eco persistente. Una mezcla de incredulidad y miedo la mantenía alerta mientras sus ojos buscaban respuestas en cada rostro que pasaba. El bar de la esquina le esperaba, un lugar donde la luz tenue y los murmullos de conversaciones ajenas contrastaban con la tormenta interna que la acosaba. Cada paso hacia el bar era una lucha entre la lógica y el instinto. El mensaje de su amigo, una advertencia que no podía sacudirse, se repetía en su cabeza. ¿Podía ser Alejandro realmente quien ella creía? Se sentó en una mesa apartada, observando las caras a su alrededor. El camarero, un hombre de cabello despeinado con una sonrisa amable, le trajo un café. ¿Todo bien?, preguntó, y ella solo pudo responder con un asentimiento. Mientras sorbía su bebida, Valeria recordó los momentos compartidos con Alejandro, las risas, el apoyo y las promesas. Pero, ¿y si todo no era más que una máscara? Necesito saber la verdad, se prometió a sí misma, sintiendo que el aire pesaba más cada vez que pensaba en esa posibilidad. El tiempo pasó lentamente, y su gas se volvió hacia la puerta. Finalmente, vio a su amigo entrar, todavía con esa expresión de preocupación trazada en su rostro. Frunció el ceño mientras se acercaba, y en su mirada había algo que la inquietaba aún más. Gracias por venir, dijo Valeria apenas él se sentó. Su voz temblaba, y ella se esforzó por mantener un tono neutro. Lo hice porque me importas, Valeria. Y porque no puedo dejar que cometas el mismo error que yo, dijo él, pasando una mano por su cabello castaño, visiblemente nervioso. Lo que estoy a punto de contarte podría cambiarlo todo. La atmósfera alrededor de ellos se tornó densa. ¿Qué has descubierto?, preguntó, apretando los puños sobre la mesa. Él tomó aire, como si preparara una confesión pesada. Alejandro está involucrado en un negocio que no es solo financiero. Hay sombras que se ciernen sobre él, y no sé cuán lejos está dispuesto a llegar para proteger su secreto. Su mente se sumió en el caos mientras intentaba procesar esas palabras. ¿Y qué es lo que quieres que haga? ¿Que lo abandone sin pruebas? La ira comenzó a chisporrotear en su pecho. Necesitaba respuestas, no más dudas. No, no se trata de eso, dijo su amigo,
aprensivo. Solo quiero que lo examines de la manera correcta. He estado investigando y hay una conexión con un grupo delictivo. Te prometo que tengo evidencia. Pero tendrás que ser muy cuidadosa. Valeria sintió como un frío recorrió su espalda. ¿Qué? ¿Estás diciendo que está relacionado con delincuentes? Ella se sintió atrapada entre la traición y el amor. Cada palabra la empujaba a un abismo desconocido. Sí, continuó él con un tono grave. Anoche seguí sus pasos, y lo vi en una conversación con personas que no son de fiar. No quiero asustarte, pero lo que planean podría afectar no solamente a él, sino a todos a su alrededor. Las imágenes de su vida junto a Alejandro comenzaron a desvanecerse en sombras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Valeria preguntó, casi en un susurro. Porque no sabía si era cierta hasta que lo vi. Pero ahora que tengo más datos, creo que deberías hablar con él, con precaución. Tal vez él no sea consciente de lo que está sucediendo. Se hizo un silencio pesado. La tensión palpable hicieron que el tiempo perdiera todo sentido. Valeria sabía que tenía que ser valiente, pero al mismo tiempo, el miedo a perder lo que había construido la atrapaba. ¿Podía Alejandro ser realmente un hombre inocente en un mundo lleno de oscuridad? Las dudas la asediaban, y el corazón se le nubló al imaginar el encuentro. Antes de irse, su amigo le lanzó una mirada seria. Valeria, no olvides lo más hermoso puede esconder las intenciones más oscuras. Ella asintió, sopesando la violencia de esas palabras. Al salir del bar, el sol que se ocultaba tras el horizonte parecía al mismo tiempo un nuevo amanecer y un crepúsculo sombrío. Valeria sabía que debía confrontar a Alejandro, desentrañar la realidad, aunque eso implicara arriesgar su felicidad. Cuando al fin se encontró frente a él, las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Fue entonces que vio una sombra cruzar por detrás de él, un par de ojos que se asomaban desde la oscuridad. La sensación de ser observada la invadió. Un nuevo peligro estaba acechante, y Valeria comprendió que el verdadero caos apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad? ¿O las sombras del pasado y del presente la consumirían antes de que pudiera actuar? La realidad de su situación se agazapaba, lista para revelarse y cambiarlo todo. Las palabras de su amigo aún resonaban en la mente de Valeria, como un mantra oscuro que la empujaba hacia el abismo del temor. Estaba paralizada, mirando a Alejandro, quien lucía despreocupado, ensimismado en sus pensamientos, como si no hubiera una tormenta girando a su alrededor. Pasó un instante en silencio, donde el mundo desapareció y solo quedaron ellos dos, conectados en una realidad distorsionada. Finalmente, fue la curiosidad la que rompió el hechizo. Alejandro, comenzó, sintiendo que su voz apenas podía articularse, ¿podemos hablar? La sinceridad en su tono le dio un giro a la atmósfera. Él levantó la mirada y, al ver la gravedad en su rostro, el semblante despreocupado se desvaneció. Claro, ¿qué pasa?, preguntó, y en sus ojos Valeria buscó alguna respuesta oculta que pudiera aliviar su ansiedad. Hay cosas que necesitamos aclarar, cosas sobre ti, se aventuró, intentando medir el peso de sus palabras. Él frunció el ceño, y un aire de inquietud se instaló entre ellos. ¿De qué hablas? Su voz se tornó más profunda, casi defensiva. Esa reacción la hizo dudar, pero el impulso de la verdad era más fuerte que su miedo. Necesito saber la verdad sobre lo que realmente haces, sobre a quien te has estado reuniendo, se atrevió a decir, la angustia brotando en su pecho. Me han hablado de personas peligrosas que te rodean. Alejandro se quedó inmóvil, y ella pudo ver un destello de sorpresa en sus ojos, que rápidamente se tornó en desasosiego. No sé de qué estás hablando, Valeria, respondió, evitando su mirada. El corazón de Valeria se hundió. Yo sé que hay algo más, Alejandro. No puedo ignorarlo. Quiero que seas honesto conmigo. Si has estado involucrado con gente así, debes decírmelo. Un temblor recorrió su mano. Él parecía debatirse entre la verdad y la mentira. Te prometo que no estoy involucrado en nada que te pueda hacer daño, dijo, pero sus palabras la dejaron llena de dudas. Su reacción hablaba más que su discurso. ¿Qué te cuesta ser sincero? Valeria lo miró intensamente, buscando en él la conexión que alguna vez había sentido. Si hay algo que me oculta, prefiero saberlo. No puedo vivir en la incertidumbre. Los ojos de Alejandro se oscurecieron, y ella supo que había tocado un punto sensible. A veces la verdad es más peligrosa de lo que imaginas, dijo finalmente, su voz quedando atrapada entre la probablemente revelación y el silencio. Más peligrosa que vivir en la mentira, espetó ella, incapaz de contener la frustración.
Eso depende de la perspectiva, replicó él, el esfuerzo por mantener la calma evidente en su tono. Valeria sintió que la rabia burbujeaba. No puedo seguir así, Alejandro. Si quieres que estemos juntos, necesitas abrirte. Necesito confiar en ti. Su corazón latía con fuerza, deseando que él entendiera la profundidad del lazo que se encontraban a punto de romper. Pero sus inseguridades y secretos hacían una barrera invisible entre ellos. Una lágrima se deslizó por su mejilla, una mezcla de dolor y determinación. Si no me dices la verdad ahora, tendré que elegir mi camino, sentenció, el miedo a perderlo transformándose en una promesa de autopreservación. Su voz se volvió más suave, pero la firmeza seguía presente. No quiero marcharme, pero necesito saber quién eres realmente. Como si fuera consciente del peso de sus palabras y del impacto emocional que tenían, Alejandro cerró los ojos, respiró hondo. Déjame explicarte. Hay cosas de mi pasado que aún me persiguen, creí que las había dejado atrás, pero el sonido de una puerta abriéndose detrás de ellos los interrumpió, y el hombre cuya sombra había visto Valeria antes apareció, como una figura de pesadilla. Los ojos de Alejandro se ampliaron al verlo, y Valeria sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué haces aquí?, preguntó Alejandro, su voz ya no tan calma. La tensión creció en el ambiente, la atmósfera cargada de incertidumbre. ¿Qué implicaba la llegada de ese intruso? El dolor y la traición danzaban en el aire, y Valeria sintió que les observaban, como si el verdadero caos comenzara a desplegarse ante sus ojos. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Vengo a darle a Alejandro una última oportunidad, dijo con un tono que helaba la sangre. Valeria se sintió atrapada, preguntándose si estaba a punto de enfrentarse a la verdad más escurridiza y peligrosa. ¿Qué pasaría ahora? El aire en la habitación parecía volverse espeso, como si cada palabra pesara más que el silencio que había envuelto a Valeria y Alejandro. La habitación, antes un refugio cálido, se tornó en un escenario donde la tensión estatal se palpaba. Valeria sintió que su corazón se desprendía con cada palabra del extraño que se erguía ante ellos. ¿Última oportunidad? ¿De qué hablas? La voz de Alejandro era un hilo, casi quebrado. Clara desesperación brillaba en su mirada, un puñado de confusión y miedo que Valeria reconocía demasiado bien. El hombre dio un paso al frente, dejando que la luz revelara su rostro. Lo sabes, Alejandro. Ellos no perdonan la deuda. Tienes que decidir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un eco ominoso. Valeria, al borde del abismo emocional, se preguntó qué oscuro secreto compartían. Comprendía que la tensión entre ellos tres era un enredo de historias no contadas y caminos dolorosos. Lo que tengo que hacer no te concierne, Diego, dijo Alejandro con un tono abrupto, intentando recuperar su autoridad. Pero Valeria notó la vibración en su voz, la forma en que sus manos se tensaban, apretándose en puños. Algo dentro de ella hizo clic. ¿Deuda? ¿Qué deuda? La pregunta salió de sus labios casi sin que lo pensara, pero cada palabra estaba cargada de una mezcla de determinación y temor. A medida que el rostro de Alejandro se tornaba pálido, el peso de la verdad se acumulaba, y Valeria sintió que sus piernas se debilitaban. Tenía que saber. Diego desvió la mirada, con una sonrisa burlona. No te preocupes, Valeria. Alexito y yo tenemos un trato que resolver. Pero él no quiere que te involucres. Sin embargo, hizo una pausa, disfrutando del momento. La verdad siempre encuentra la salida. La última frase rondó en la mente de Valeria, una advertencia o una amenaza, no estaba segura. Alejandro trató de mantener la calma, pero sus ojos reflejaban una lucha interna desgarradora. No hay nada que resolver aquí, insistió fuerte, aunque las palabras parecieron desmoronarse. ¿Por qué no le cuentas, Alejandro? ¿Por qué no le dices qué hiciste? La provocación de Diego resonó en la habitación, y las palabras retumbaron en los oídos de Valeria como un tambor lejano. Basta, gritó Alejandro, su voz llena de rabia y desesperación, como si estuviera a punto de romperse. No es el momento ni el lugar. La atmósfera se volvió aún más tensa, como si el tiempo se detuviera. Valeria, vulnerable y con el corazón arrasado, comprendió que este no era solo un momento de confrontación, sino un golpe de realidad que podría cambiarlo todo. Se giró hacia Alejandro, buscando respuestas en su mirada. ¿Qué es lo que no me has contado? Su voz era un susurro quebrado, pero la intensidad de sus ojos exigía honestidad. Alejandro tomó una respiración profunda, luchando contra sus demonios internos. Valeria, yo
pero sus palabras se desvanecieron en el aire cargado de tensión, y entonces, Diego interrumpió, su voz llena de una satisfacción inquietante. Tiempo agotado, Alejandro. Ya es hora de que elijas. O es él o lo perdes todo. Tienes 5 días. El apremio en la voz de Diego era un corte profundo. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La ceguera ante lo desconocido ahora era parte de su realidad, y cada segundo contaba. Todo se tornaba tan real y voraz, como una tormenta que la arrastraba. Mientras Diego se giraba para marcharse, Valeria se volvió hacia Alejandro, buscando la certeza que solo podía encontrar en él. No puedo perderte. Necesitamos ser honestos. Las puertas se cerraron tras Diego, dejando un eco resonante que se transformó en un silencio aterrador. Alejandro la miraba, su alma entrelazada con la de ella, pero aún había una verdad que no habían podido desentrañar. ¿Qué harás, Alejandro? ¿Qué elección tomarás? En sus ojos chispeaba una mezcla de esperanza y miedo. Ella sabía que en sus manos estaba el futuro de ambos, y en la tensión de ese momento, se forjaban decisiones que podrían destruirlos o liberarlos. El teléfono de Alejandro vibró, y ambos se congelaron ante la pantalla iluminada. Un mensaje emergió, y la sonrisa en su rostro se volvió inexplicable. No deberías haber abierto esa puerta, murmuró. ¿Qué significaba eso? Valeria tragó en seco, todo en su interior gritaba por respuestas. Un nuevo sueño oscuro aparecía en su camino, un laberinto de incertidumbres. Su mirada se encontró con la de él, y, sin palabras, un nuevo terror comenzó a tomar forma. La habitación permanecía en penumbras después de que Diego se marchara, como si la luz misma se hubiera retirado ante la magnitud de lo que acababan de enfrentar. Valeria parpadeó, intentando procesar la vorágine de emociones que la embargaba. El mensaje en el teléfono de Alejandro iluminaba su rostro con un brillo inquietante, y ella no podía evitar sentir que una sombra se cernía sobre su futuro. ¿Quién te ha enviado eso? Su voz salió más fuerte de lo que esperaba, pero la necesidad de respuestas la empujaba a intervenir. Alejandro, aún paralizado por el mensaje, apartó la vista de la pantalla y la miró, sus ojos revelando un mar de dudas. No lo sé, creo que es alguien de mi pasado, respondió finalmente, su voz titubeante. La forma en que lo dijo encendió un nuevo destello de preocupación en el corazón de Valeria. Ella podía percibir que todo lo que una vez había considerado seguro se desvanecía, dejando solo escombros de confianza entre ellos. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Valeria se acercó, buscando el contacto, las palabras crujían como cristales rotos entre ellos. Si hay algo que no sé, tengo que saberlo ahora. Dios mío, Alejandro, esto es un juego que no podemos permitirnos jugar. Él cerró los ojos un instante, como si tratar de encontrar la verdad en su interior. Pensé que podría manejarlo. Que podría solucionar las cosas sin involucrarte. No quería arrastrarte a esto, es complicado, Valeria. Pero su voz se quebró al final, como si cada palabra fuera un ladrillo más en el pesado muro que había levantado entre ellos. Valeria se sintió desbordada. Complicado o no, estamos juntos en esto. Tu secreto se convierte en mi secreto, y si hay hombres o amenazas como Diego, deberíamos enfrentarlas juntos, ¿no crees? El aire de la habitación se volvía cada vez más irrespirable. Lo sé y ahora no tengo más opciones. Pero la verdad que guardo es más oscura de lo que imaginas, admitió Alejandro, y Valeria notó el brillo de angustia en sus ojos. Diego no es solo un hombre que recolecta deudas. Él está conectado con cosas en las que no estoy seguro de querer que te involucres. Ha sido un círculo vicioso y se detuvo, como si una verdad aún más oscura se interpusiera en su camino. ¿Qué es lo que has hecho? Valeria instó, su voz temblando entre el miedo y la determinación. Sentía que estaba al borde de un precipicio, y la respuesta de Alejandro sería la clave para avanzar o caer. He tomado decisiones equivocadas. Inversiones equivocadas, asociaciones equivocadas, y todo por querer asegurar un futuro que ahora parece que podría perder. Un susurro lleno de resignación, como si la luz del día lo estuviera abandonando. Valeria nunca había visto a Alejandro tan vulnerable. Su corazón se atormentaba al ver al hombre que amaba luchando con su propia sombra. No todo está perdido. Siempre hay una salida, un camino hacia adelante, pero tenemos que hacerlo juntos. La mirada de Alejandro brilló con un destello de esperanza mezclado con miedo. Si elige a alguien, Valeria, lo hará en un plazo de 5 días. No es solo mi deuda, es nuestra deuda.
y en algún momento tengo que decidir a quién proteger. Los latidos en el pecho de Valeria se intensificaron, una oleada de pavor y protección. No puedes dejar que te dicten las decisiones. La vida que llevamos vale más que eso. Debemos encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. De repente, el teléfono vibró de nuevo, esta vez con un tono insistente. Valeria se encontró atrapada entre su propia intriga y el caos que la envolvía. Alejandro miró a su teléfono y su rostro cambió drásticamente. «Es de Diego», murmuró, la ansiedad empañando su tono. «Quizás haya más en juego de lo que pensamos». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraban la pantalla juntos, el destino de su relación colgando de un hilo. «¿Estás listo para descubrir la verdad?» Todo estaba en juego y la certeza de que la realidad que conocían estaba a punto de desmoronarse. Nadie estaba a salvo, ni siquiera su amor, sin decir una palabra más. Alejandro deslizó su dedo por la pantalla y el mensaje apareció, un recordatorio ominoso de que el tiempo se les estaba acabando. La verdad podría ser liberadora o devastadora. ¿Quién eran realmente ellos en la red tejida por hombres como Diego? Un nuevo y difícil camino se desplegaba ante ellos, y la única salida parecía perderse en la oscuridad del misterio que los rodeaba. ¿Podrían manejar lo que estaba por venir, o todo terminaría para siempre en manos del destino? El mensaje en pantalla se desplegó ante ellos, y las palabras parecían reverberar en la atmósfera pesada de la habitación. Mañana a las 7 de la tarde en la Casa del Lago. Necesito hablar contigo, Alejandro. No puedes huir de esto. La sensación de presión quedó aplastante en el aire. Valeria sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué significa esto? No puedes ir solo. Es una trampa, exclamó, dejando que la preocupación se hiciera eco en su voz. El pánico la invadía. ¿Cuántas veces se había sentido así? Sin embargo, Alejandro parecía más resignado que aterrorizado. Se pasó una mano por el cabello, su expresión se tornó sombría, atrapado entre la ira y el miedo. Debo enfrentar esto. No hay otra opción, dijo, y cada palabra de su boca la cortaba como un cuchillo. Valeria no podía creerlo. La voluntad de Alejandro de asumir toda la carga la llenaba de una angustiosa desesperación. No, Alejandro. Eso es exactamente lo que Diego quiere. No puedes jugar con él, suena irresponsable y suicida, gritó, sintiendo que su voz se elevaba en medio de la creciente tensión. No quiero perderte. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Le debo esto a mi pasado, Valeria. Esto no es solo un juego, es mi vida. A veces, hay que hacer sacrificios, respondió con un tono triste y cansado. Se dio vuelta, dándole la espalda a Valeria, incapaz de soportar la tormenta emocional que se desataba, pero ella no se dejaría llevar. Se acercó a su lado y lo tomó del brazo, obligándolo a volverse hacia ella. ¿Y qué hay de nuestro futuro? No puedo quedarme de brazos cruzados mientras arriesgas todo por algo que no puedes controlar. Las lágrimas comenzaron a brotar, y su voz quebrada resonó en el aire. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí mirándote mientras te arrastran a este mundo oscuro? Dijo Alejandro, la frustración abrumando su ser. Valeria sintió que la distancia entre ellos se agigantaba, y el vacío se hizo insostenible. No, yo quiero que luches. Que confíes en mí, que me dejes estar a tu lado en esto. Hace tiempo que te amo, Alejandro, y no me rendiré sin pelear. Al pronunciar esas palabras, sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su interior. Él miró sus ojos, los mismos que reflejaban su deseo de luchar juntos. Valeria, no quiero poner en peligro lo que hemos construido. Su voz sonaba vulnerable. ¿Y yo? ¿Acaso no deberías temer perderme? Si hay algo que he aprendido, es que, juntos, somos más fuertes que cualquier amenaza. Podemos enfrentar esto, pero no puedo hacerlo sin ti, insistió ella, sintiendo que su corazón latía con fuerza, casi como un ritmo esperanzador. Un sonido crujiente interrumpió la conversación. Valeria giró la mirada hacia la ventana. Una sombra se movía entre los árboles fuera de la casa. ¿Alguien está ahí?, preguntó, sin poder silenciar el escalofrío que había recorrido su espalda. Alejandro se acercó al vidrio con cautela y su expresión cambió de nuevo, llenándose de miedo. No puede ser no hoy. Valeria sintió que su pulso se aceleraba. La amenaza parecía acercarse, como una tormenta distante en el horizonte. Debemos actuar rápido. Si Diego tiene a alguien observándonos, no podemos quedarnos aquí, dijo Valeria,
el instinto de supervivencia apoderándose de ella. ¿A dónde vamos?, preguntó él, la decisión clara en su mirada. Podemos ir a casa de Elena, su habitación es un buen escondite. Ella puede ayudarnos hasta que descifremos lo que está pasando, sugirió, cada palabra saliendo de su boca mientras sus pensamientos se agolpaban en un torrente de acción. Sin más tiempo que perder, Alejandro asintió, su mirada volviendo a brillar con determinación. Cuando se dieron la vuelta para salir, Valeria sintió que el aire se tornaba tenso, como si algo se cerniera sobre ellos, una sombra que no podían ignorar. Mientras cruzaban la puerta, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Cuidado. No puedes escapar de Diego. Él siempre está un paso adelante. El pánico se apoderó de Valeria, y su corazón se hundió en una ola de incertidumbre. ¿Quién los estaba vigilando? ¿Estás listo para lo que venga?, preguntó Alejandro, aferrando su mano con fuerza. Estamos juntos en esto, murmuró Valeria, pero la verdad era que, a pesar de su determinación, la tormenta que se avecinaba era más oscura de lo que imaginaban. Y el tiempo, una vez más, se estaba desvaneciendo. Valeria y Alejandro se apresuraron hacia la habitación de Elena, sintiendo el peso de la vigilancia sobre ellos. El aire frío de la noche penetraba en sus huesos, mientras sus corazones latían al unísono, la adrenalina impulsándolos. Cuando llegaron, la puerta se cerró tras ellos como un escudo, creando un pequeño refugio en medio de la tormenta. Elena, al ver el estado de su amiga, se preocupó. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están así? Valeria respiró hondo, intentando calmar el temblor en su voz. Es Diego. Él nos ha encontrado. Alejandro necesita tu ayuda. Alejandro, con el rostro marcado por la preocupación, se sentó a su lado. No quiero implicarte, le dijo a Elena, su tono mostrando tanto el miedo como la gratitud. Pero necesito a alguien que sepa del tema, alguien que me ayude a enfrentar esto. Elena, siempre firme y decidida, asintió. Estamos juntos en esto. Todo se va a resolver, pero necesitamos mantener la calma y estar estratégicos. Mientras discutían los detalles, Valeria sintió un leve rayo de esperanza comenzar a iluminar su corazón. Sabía que la batalla no sería fácil, pero al menos no estaba sola. Las horas pasaron, y mientras el mundo exterior parecía moverse bajo una sombra ominosa, dentro de esa habitación, Valeria y Alejandro tejían un plan. A pesar del peligro inminente, había un espacio para su amor, fomentando un lazo que se tornaba cada vez más fuerte. Se miraban a los ojos, reflejando el entendimiento profundo de que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. Esa noche se sintieron más cerca que nunca. Las risas compartidas, los planes y las promesas se entrelazaban, formando una atmósfera casi mágica que ignoraba las amenazas afuera. Valeria se dio cuenta de que Alejandro, a pesar de sus errores, era un hombre que había luchado por un futuro mejor, y ella estaba dispuesta a luchar a su lado, pero las sombras nunca estaban lejos. Al amanecer, recibieron un mensaje escalofriante: el tiempo se acaba. Quiero ver a Alejandro a las 7 de la tarde, aquí y ahora. Vamos a cerrar este capítulo. 10 horas y contando. La angustia creció en el pecho de Valeria. No podemos ceder ante su intimidación, exclamó, su voz firme a pesar de la incertidumbre. La vida que hemos estado forjando merece ser defendida. Alejandro asintió, cada vez más decidido. No dejaremos que el pasado nos limite. Vamos a romper esas cadenas. Con la ayuda de Elena, comenzaron a recopilar información. Contactaron a personas que conocían en común y se prepararon para el encuentro. Valeria se transformó en una guerrera, unida con Alejandro, entablando conversaciones donde la fe y la confianza emergían a cada paso. Juntos forjaron un plan donde el conocimiento y el amor serían sus mejores armas. Finalmente, llegó la hora del encuentro. La casa del lago parecía un campo de batalla, la tensión era palpable en el aire. Diego, en su esencia más amenazante, esperaba. Traviesos reflejos de luz lucían como espadas, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Cuando Alejandro y Valeria entraron, el tiempo pareció detenerse. El silencio fue ensordecedor. Diego, en su torre de soberbia, sonreía. Aquí están los dos tortolitos. ¿Listos para jugar? La tensión en la sala era eléctrica, y Valeria sintió que cada latido de su corazón resonaba con un eco de desafío. Sin embargo, en ese momento crítico, ella se dio cuenta de que era la ocasión perfecta para romper el ciclo de miedo. Alejandro tiene derecho a decidir su futuro, sin que otros lo manipulen,
declaró Valeria, su voz clara y segura, resonando en la sala. Diego se rió con desdén, pero esa risa pronto se apagó gracias a la obstinada confianza en la mirada de Valeria. No te asustas, ¿verdad? Pero sabes muy bien que en este juego hay mucho más en juego. Los juegos de miedo ya no nos afectan, Diego, replicó Alejandro, firme. Hubo elecciones, sí, pero la vida que hemos creado juntos no será un sacrificio más. Nos hemos levantado de las cenizas, y esta vez nadie nos detendrá. La batalla era inminente, sus palabras dieron fuerzas a los corazones de ambos. Con cada palabra, Valeria sintió como su amor se tradujo en valentía. Pero Diego no se daría por vencido fácilmente. Hay caminos que no elegiste, y las consecuencias vienen con ellos, murmuró, pero la determinación en los rostros de Alejandro y Valeria lo desarmó. Como si las cadenas se rompieran, la verdad comenzó a fluir. Finalmente, en un giro inesperado, Valeria contrarrestó la manipulación de Diego exponiendo las verdades desde épocas pasadas, incomodando a Diego. Las puertas a la honestidad se abrieron de par en par, la liberación fue electrizante. Al final, la respuesta no solo fue el desafío a los fantasmas, sino el poder de la reivindicación de su amor. A medida que el sol comenzaba a caer, la verdadera fuerza de Valeria y Alejandro emergió. La trama del pasado comenzó a desmoronarse, y la lección se volvió clara: nunca subestimes el poder del amor y el aliento del coraje. Valeria sonrió, su corazón rebosante de felicidad. El futuro era suyo, y cada día traería una nueva oportunidad para florecer. Así, el vínculo entre Valeria y Alejandro se robusteció en la resiliencia. Juntos aprendieron que la verdad, aunque a veces dolorosa, es el camino más directo hacia la libertad. No olvides unirte a esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas historias de valentía. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.